Bien, ahí estoy grabando. Bueno, comparto. Habíamos terminado con el 6. El último terminamos de ver una secuencia, unos comandos de los lenguajes imperativos que aparecen debido a esta nueva forma de poder cambiar ahora de manera explícita con la asignación el estado de alguna variable, ¿no? Esto nos permite que componentes tengan memoria, tengan estado, incluso a largo plazo, más allá de una invocación incluso. Y el hecho de tener un comando como la asignación es muy útil que aparezcan nuevos comandos, sobre todo los repetitivos. Y ahí nacen un poco las prácticas, las programación estructurada que vieron, recuerdan, en primer año. Hace mucho uso de estos comandos, sobre todo los repetitivos, los invariantes, etc. Y C es uno de los lenguajes, quizás uno de los más utilizados en esta familia de los imperativos. Como ya saben, es un lenguaje que se dice que es de nivel medio, no es un lenguaje de alto nivel de abstracción como Pascal, por ejemplo, u otros, porque tiene primitivos para trabajar a bajo nivel también. Por eso que se puede hacer algunos sistemas como un sistema operativo, por ejemplo. En particular vemos rápidamente algunas partes de C que se vinculan con estos conceptos que vimos hasta ahora de la familia de los imperativos, ¿no? La mayor vinculación es la asignación, por supuesto. Y es muy rico, y particularmente C es bastante rico en cuanto a la manipulación de las asignaciones, a diferencia de otros lenguajes de la familia, dado que la asignación, además de asignar, de cambiar de estado, también es una función. Devuelve el contenido corriente de la variable al cual están cambiando el estado. Es muy común equivocarse a veces ¿recuerdan? Será algo así. Asignamos a igual a 0, después preguntamos, si preguntaríamos por ejemplo, un 0, no, retorno un 1. Obviamente, mirando el programa, esto debería retornar un 0, pero es muy común equivocarse de esta forma. La asignación, ¿se acuerdan que los booleanos en C, por un lado, el 0 es false y cualquier otro valor lo considera como true? Como la asignación, eso compila y la asignación devuelve algo, va a devolver un 0, con lo cual devolvería un false, devolvería un return, cuando pareciera que tendría que un 1, cuando pareciera que tendría que devolver un 0. Y eso es justamente por un simple error de tipeo, por ahí de olvidarse de un igual. Por eso es peligrosa donde se la use, porque el programa te va a compilar y te va a ejecutar. Después vas a tener resultados inesperados, ¿no? Algún experimento de eso hicieron en primer año. Y es muy rico en el sentido que podemos hacer, por ejemplo, estas asignaciones múltiples, porque esto devuelve algo, y lo que devuelve se lo va a asignar a B. Y acá hay varios ejemplos, ¿no? De cómo se puede usar la asignación. Una forma interesante es que con el post o el predict incremento. Por ejemplo, x igual a y más. Primero asigna ahí, actualiza ahí y luego, perdón, el post incremento
asigna el valor de i a x y después incrementa. Mientras que el preincremento primero hace el incremento, actualiza ahí y después lo asigna a x. Eso es muy utilizado en la comunidad de C. Y así hay varias formas, ¿no? Tiene muchas formas abreviadas en que se utiliza mucho dentro de los programadores de C para ahorrar un poco de código, ¿no? Y eso tiene que ver mucho eso, porque no solo porque, aparte de porque devuelve algo, porque es una función, tiene sus formas abreviadas de expresar lo mismo de una manera más corta. Eso por un lado. Los punteros, habíamos visto que, o mejor dicho, habíamos visto que las celdas son semejantes a los punteros. Una celda es un par donde donde se asocia un valor de memoria, ya en la memoria inmutable, y donde ahí se saca el valor, ¿no? Podríamos decir que la arroba C, donde se es una celda, es el operador de desreferenciación, donde se saca el valor, el contenido de esa celda. Los punteros en C son un tipo dependiente, un tipo que tiene parámetros, porque son punteros a algo, ¿no? Punteros a entero, punteros a char. Y tienen dos operadores principales sobre los punteros. Uno es el que se llama referenciación, que es con el ampersand. El ampersand aplicado a una variable, lo que te retorna la dirección de memoria donde está almacenada esa variable. Que después podrían usarla, esa dirección de memoria, para asignársela a un puntero. Porque un puntero, su conjunto de valores son direcciones de memoria, ¿no? Y el operador de desreferenciación, que es lo más parecido al arroba C que usábamos en OZ, que se aplica a un puntero y te retorna el valor apuntado por ese puntero, ¿no? Bueno, la mayoría de los errores y más difíciles de encontrar en los programas en C son esto por el mal manejo a veces de los punteros que se hacen. Y esto está relacionado con los alias, cuando dos entidades apuntan al mismo lugar de memoria, y ahí empiezan los problemas. Aquí tenemos un ejemplo donde, donde P1, que es un puntero entero, le vamos a asignar una dirección de memoria, ¿cuál? Y la del entero declarado anteriormente, que es B, donde hay, en ese lugar de memoria hay un 5. Podemos hacer que un entero P2 le asigna a P1. ¿Qué se asignaría? P2 es un entero, pero se va a asignar el valor de P1 y P1 es un puntero. O sea que se va a asignar como entero un valor de memoria. Quisiéramos mostrar en qué lugar de la memoria está B, nos bastaría con mostrar P2, ¿no? Te lo va a mostrar en formato decimal. Habría que traducir eso a binario y para saber dónde estaría B en la memoria. Podemos hacer incrementos de referenciar el contenido. Para obtener el contenido de P1 lo hacemos a través del operador de asterisco. Eso se llama desreferenciación. Y el contenido de P1, ya desreferenciado, o sea, el contenido de P1 lo podemos actualizar como con el más, eso es igual a, eso me tendría que mostrar un 6. Bueno, estos son pequeños ejemplos del manejo de los punteros, que es lo muy más similar a las celdas que vimos en OZ. Con respecto a los vectores, en realidad los arreglos en sí no existen como tal en C. Te lo permite abstracciones del lenguaje que te permiten tratar los punteros como si fuesen arreglos. Te permite declarar una variable b, por ejemplo, de tipo t, sería un arreglo de tamaño n, de t, pues un entero, algún tipo cualquiera. Y son semidinámicos en el sentido que uno puede declarar en tiempo de compilación un tamaño n
pero en tiempo de ejecución, cuando pase por esta declaración, n ya tiene que tener un valor definido, y una vez que se definió ese tamaño, no se puede cambiar más el tamaño del arreglo. Por eso se llaman semidinámicos. En el fondo, digamos, un arreglo a un tipo es un puntero a ese tipo, donde ese puntero apunta al primer elemento de ese arreglo. Podemos recorrer el arreglo a través de esta abstracción, como B sub I, como a través de sus índices, pero esto es una abstracción de ir corriéndonos por el puntero a partir del inicio del arreglo, a través de esto, de referenciando con B más I. ¿Ves un puntero? Recuerden que C trabaja con una aritmética de punteros. Un puntero a un entero más 1, lo que te va a hacer es te va a correr, va a actualizar el valor de ese puntero, pero sumándole tantos bytes como sea la representación del tipo. En el caso de entero se utiliza 2 bytes. Se va a correr el puntero, va a obtener un nuevo lugar de memoria, que es el actual, más 2 bytes corridos hacia los lugares positivos, en este caso positivos. Por eso, si recuerdo, hicieron algún ejemplo en primer año donde declaraban un arreglo con esta abstracción, pero después lo recorrían utilizando un puntero auxiliar que lo asignaban al puntero en este caso a B, a ese puntero le asignaban B y utilizaban ese puntero auxiliar para recorrer el arreglo. Y esto causaba algún problema. Como le dije, en fondo los arreglos no existen. Entonces, ¿qué problemas podrían llegar a tener con ese recorrido de un arreglo? ¿Se recuerdan? Salirte del rango, o sea, del que lo habías definido, supuestamente. Exactamente. Se podían salir fuera de rango tranquilamente. No tenía un control. El lenguaje no controla eso. Y en algún momento les saltaba algún tipo de error, pero no era un error índice fuera de rango, como sí sucede, por ejemplo, en Pascal. ¿Recuerdan qué tipo de error les ocurría cuando iban demasiado lejos? No recuerdo bien el nombre del error, pero era como que te tocabas memoria que ya, digamos, no estaba libre, que estaba asignada capaz a otro programa, ¿puede ser? Ujú. Cuando se salía fuera del rango de Segmentation su fault, dicen ahí memoria. los chicos. Ujú. Y Ese. tiene que ver con el capítulo que vamos a ver, ya van a entender por qué, que es justamente manejo de memoria. Cuando un proceso quiere acceder a un lugar de memoria que no le corresponde, porque corresponde a otro proceso, el sistema operativo automáticamente corta la ejecución. Por eso es no es un error del lenguaje, te permite eso porque justamente es un lenguaje de nivel medio, con lo cual te permite hacer esas cosas que por eso son útiles a veces para en- hacer, facilitar la solución a veces de ciertos problemas. No trabaja con arreglos en sí, sino trabaja con punteros. Eh, bueno, y así, bueno, por eso tienen primitivas estas que no, este poco control hace que sea inseguro, tiene que ver con el tipado seguro, ¿se acuerdan? Incluso hicieron algún ejemplo. Cosa que sí lo hacen otros lenguajes. Con lo cual, si controla entonces muchísimas cosas, o le suben el nivel de abstracción, te reduce el dominio de problemas que pueden resolver a veces con el lenguaje. Pues, ejercicios los que que van a hacer el C tienen tan relacionados con estos, algunos de estos conceptos. Después, cualquier cosa lean en el apunte, hay más detalles sobre el lenguaje. Sobre las estructuras de control, bueno, tienen muchos tutoriales, ¿no? No hace falta ponernos con la sintaxis de C. Y pasando ya a lo que respecta al capítulo 8, que es manejo de memoria, bueno, a ver, nosotros vimos hasta ahora
OZ con una máquina abstracta a fin de explicar un poco los conceptos que van apareciendo en los paradigmas. Esa máquina abstracta, en realidad, tiene tres memorias. La memoria donde la pila, donde está el programa, daría como el área de código del programa, la memoria inmutable y la memoria mutable. Bueno, en la arquitectura que sigue predominando hoy en día, la de von Neumann, donde justamente los sentencias y los datos están todos en la misma memoria, en la memoria RAM. Esto es una pequeña diferencia, digamos, con esa abstracción de OZ. Pero los conceptos importantes de la familia, del estilo de programación, más allá de que en OZ esa máquina abstracta utiliza tres memorias donde separa los programas y los datos, no varían, digamos, con respecto, aunque se cambie esta arquitectura donde el código y los datos están en la misma memoria. Cuando, recuerden, le vamos a dar un proceso a una instancia de un programa, es decir, a una ejecución de un programa, así que nunca confundan proceso con programa, ¿no? Y cada vez que se lanza un programa, se crea en la memoria un área, cuatro áreas, perdón, para el proceso, que no necesariamente son contiguas en la memoria, pueden estar separadas, pero justamente sirven para controlar toda la ejecución del proceso. Una de ellas es el código mismo, las instrucciones del programa. El programa mismo se carga en memoria, y ese es el segmento de código. Otra área es un segmento de datos donde se almacenan las variables globales o las variables ¿se acuerdan en C que podrían usar el static en una declaración? Static int a, que son variables que se crean y viven hasta que termine el programa, pero la visibilidad siempre es dentro del lugar donde se declaró, nada más. Bueno, también ahí van a parar esos tipos de variables. Es el almacenamiento estático, prácticamente, el nombre lo dice. Esa sería otra área más. Y después todas las otras dos áreas que son más dinámicas, donde el stack, que es el stack y el heap. El stack es justamente donde maneja todo el control de la ejecución del proceso. Todo el control de cómo se van invocando las funciones y procedimientos y qué sucede cuando van terminando las funciones y los procedimientos hasta que termine el procedimiento función general, el primero, que se llamó, ¿no? Entonces, eso es importantísimo conocer cómo es la lógica del funcionamiento y es una creación. ¿Por qué se llama stack? ¿Por qué tiene ese nombre? Es porque la lógica de la invocación de las funciones y procedimientos en un programa tiene una lógica de pila. Ninguna función termina antes que otra que ésta llamó. Hasta que ésta no termine, es una sentencia de la función que la invoco, y hasta que no termine, la invocante no va a terminar. Y esa a su vez puede llamar a otra. Y hasta que esa no termine, la que lo llamó no va a terminar. Eso sí puede suceder cuando veamos concurrencia. Pero no nos vamos a adelantar. Y ya van a ver que ya aparecen. Este stack ya no es un stack, sino múltiples stacks. Pero por ahora, para un solo proceso, un único proceso, la construcción de las funciones y la lógica de destrucción, es decir, de cómo van terminando las funciones, funciona como una pila. Por eso es de ahí el nombre. Cada vez que se ejecuta un programa, un programa siempre tiene un procedimiento principal o una función principal, que es la por donde arrancan, el bloque principal, y esa a su vez empieza a llamar a otras, y ese stack empieza a aumentar. Una función recursiva, por ejemplo, va creando lo que se llaman registros de activación. Cada vez que se invoca una nueva función, se van creando registros de activación que se van creando y se van destruyendo a medida que van terminando la función. Más de alguna vez le habrá saltado un error
por desbordamiento del stack. Y eso tiene que ver, sucede a veces, por ejemplo, en las funciones recursivas que no terminan nunca, que están mal programadas, que se le pasan creando, invocando función, invocando, y en algún momento explota. ¿Y qué explota? Explota el stack. Porque vamos a ver ahora cómo es que se van creando esos registros que se llaman por cada vez que se llama una función, y por más que sea recursiva, es una llamada a ella misma. Y hasta que explota el stack, ¿no? La memoria es finita. Entonces, ahí es donde nos vamos a detener un poco, a jugar un poco cómo es el manejo de adentro interno del stack a medida que avanza un proceso, y donde la otra parte donde nos vamos también a quedar un poco, a jugar un poco más, porque las otras dos áreas son más estáticas, ¿no? Estas dos áreas son más dinámicas, que es en el heap, que es donde justamente se almacenan todos los datos creados dinámicamente. ¿Se acuerdan? En el primer año nomás con el new, en Pascal, en Java, en C, son datos que se crean dinámicamente en lenguajes los funcionales como Haskell. Todos los valores no los crean ustedes con sentencias. No hay un new para crear, sino son creados implícitamente por el mismo intérprete y van a parar al heap esos valores. Todos esos datos dinámicamente creados en imperativo, tenemos los lenguajes te dan mecanismos para que vos los destruyas, y si te olvidas quedarán ahí ocupando lugar, o hay lenguajes donde te liberan a vos de la destrucción de todo lo que vas construyendo y se encarga algún mecanismo automático. Uno de ellos es el de recolector de basura, para liberar todas estas memorias, estos datos que fuiste creando dinámicamente. Bien. En estas dos partes, y bueno, y hay todo un tema, todo un estudio, cómo funcionan los recolectores de basura, hay distintas estrategias, incluso conociendo cómo funciona en Java en particular, vamos a ver que parametrizándolo, alargando el programa Java con estos parámetros, tiene muchísimos parámetros en Java. Largándolo con estos parámetros donde yo le aumento el heap, permito que el programa trabaje con un heap de mayor de 2 GB, o le puedo manejar la capacidad. Bueno, es una manera de que no se me tilde el programa por falta de memoria en el heap. Y a veces el problema es el problema. El programa está bien hecho. El problema es que a veces el heap arranca con un valor por defecto tan pequeño que se desborda automáticamente al poco tiempo, y era cuestión de cambiar un parámetro cuando lanzas el programa. Y después, ¿qué pasa ya dentro del heap? Con todo lo que se va liberando, se empieza a ver los problemas de fragmentación. ¿Y cómo se desfragmenta eso? Bueno, eso lo vamos a experimentar, y al final hoy no creo que se da, pero unas herramientas que le van a usar en el práctico, de sacarle fotos. Mientras se tenga que un programa, le puedo sacar una foto y ver en qué estado está ese heap, a ver cuántos objetos hay de una clase, y a veces me sirve para descubrir que hay un pedazo de código en el programa que me está generando objetos a lo loco, cuando no, hay algo raro, ¿no? Cuando no es lo normal. También hay otros programas que te muestran el uso del heap en vuelo online. Son más pesados, pero vamos a ver algo. Entonces, en estas dos partes son las áreas donde nos vamos a detener más. Pero cada nuevo proceso, cada vez que ejecuta un programa, se crean estas 4 áreas que dijimos no necesariamente son contiguos. Un segundo.
Con respecto al stack, los lenguajes más viejos como Fortran hacían un manejo estático de esa parte del stack. ¿Qué significa eso? Que cada función dentro del programa, tenemos muchas funciones, ¿no?, que se invocan entre ellas. Pero cada vez que se invoca una función, f, por ejemplo, siempre usaba el mismo lugar de la memoria. Entonces, si siempre uso el mismo lugar de la memoria cada vez que se invoca la función f, no puedo hacer recursividad. Porque pisa los mismos lugares, los valores que había en la memoria, los vuelve a pisar con los nuevos parámetros, los nuevos valores de las variables locales, y eso no me permitía implementar la recursividad. En cambio, un manejo dinámico maneja cada invocación a una función dentro del programa, función o procedimiento, utiliza un lugar distinto de la memoria dentro del stack, ¿no? Con lo cual eso me permite que cada instancia de la misma función u otra no se pisen los valores y utilicen justamente lugares diferentes, justamente por utilizar lugares diferentes. El manejo estático de la memoria, como hacía Fortran, tiene sus ventajas. Muy rápido, porque el lugar de la memoria para la función f siempre es el mismo. Me permitía, por ejemplo, puedo recordar los valores con que habían quedado la instancia anterior, porque sigue el lugar de memoria es el mismo. Entonces, los parámetros de la instancia anterior me podría localizarlo, pero bueno, al pisarse, al llamarlo de vuelta con los parámetros, los pisaban, pero las variables locales quedaban con los mismos valores de la instancia anterior. Y, por ejemplo, podía resolver fácilmente el problema de cuántas veces he invocado una función. Utilizo la misma variable local, siempre incremento en 1. Y total, mantenía el viejo valor en la memoria. Y cada vez que llame a esa función, como siempre es el mismo lugar, siempre va a estar en la variable local ese que maneja el contador ese, va a estar en el mismo. Es cuestión de incrementarlo. Y bueno, y también tenía su utilidad para resolver muchos problemas matemáticos, donde obviamente no se podía hacer recursividad, pero problemas matemáticos eran muy rápidos. Todo lo que es estático, obviamente, hace que sea todo más rápido que lo que es dinámico, ¿no? Los matemáticos lo usaban mucho. Y bueno, después, era muy limitado en cuanto a problemas que se podían implementar con estos lenguajes. Apareció la recursividad como una estrategia, una técnica de programación muy, pero muy buena y utilizada. Y a partir de ahí, casi prácticamente todos los lenguajes modernos manejan de manera dinámica este stack. Solamente hacen uso estático, se guardan en el mismo lugar de memoria y no la mueven más, pero justamente para las variables que son globales o para aquellas variables que se crean desde un principio y mueren al final del programa, que van a utilizar un único lugar de memoria, ¿no? Que es justamente en el área estática que le llamamos, de datos estáticos. Vamos más a lo concreto. Cada vez que una función llama a otra función dentro de un proceso, se crea lo que se llama un registro de activación. Es un registro lleno de información. Al inicio, siempre como dije, hay un procedimiento, función inicial, el main. En C, por ejemplo, el main. Entonces, cuando se invoca ese main, que es que cuando ejecuta un programa, se crea un registro de activación para esa función main. Si dentro de esa función main llama a un procedimiento P1 o una función P1, automáticamente cuando se invoca, se crea un registro de activación para P1. Cuando termine esa función P1, se destruye ese registro de activación, se guardan algunos valores, por ejemplo, lo que retorna una función se guarda porque después se va a necesitar. Y bueno, se hacen una serie de tareas para no perder información y se continúa con en este caso para el ejemplo que di, con la función main, con su registro de activación, y si se llama a otra función, se creará otro registro de activación para esa función, y si ese llama a otra función, se creará otro registro de activación
Y así se van construyendo a medida que se van invocando las funciones de procedimiento y se van destruyendo a medida que van terminando las funciones de procedimiento. Por eso que tiene forma lógica, la construcción y destrucción de estos registros de activación tienen una lógica de pila. De ahí el nombre. ¿Qué tienen estos registros de activación? Es decir, cada vez que se invoca una función de procedimiento, se crea esto con varios de estos campos. No necesariamente tienen que tener todos. Por un lado, hay un lugar que es para guardar los valores temporales. Por ejemplo, tenemos una expresión matemática: a x le asigno g de x más f de g más h. Entonces, invoca g de x, a ver que resuelve un número, hace una función, guarda en un temporal el subresultado, después invoca la función f que te devuelve otro número y después suma. Bueno, todo eso necesita ir guardando de acuerdo al compilador como compile, ir guardando variables temporales, los subresultados, obtener un resultado final. Se usa mucho justamente en esas expresiones aritméticas medias complejas. Otro lugar dentro de este registro de activación son un lugar para guardar las variables locales. Todo lo que es local, no parámetro, son justamente las declaraciones locales dentro de la función o procedimiento. Porque ahí se van a guardar los valores que van tomando las distintas variables locales. Y de guardar a tantos bytes como representación tenga el tipo de cada variable local. Bien. Después hay otro campito más que es un puntero. El dynamic link es un puntero que apunta al registro de activación del procedimiento o función que lo invocó a este, ¿no? Alguien invocó a este nuevo función o procedimiento que se está creando un registro de activación y se crea porque después necesita saber cuál fue el registro de activación que lo invocó, que corresponde al procedimiento invocante, ¿no? Para volver y continuar la ejecución en ese procedimiento. Son punteros necesarios para el manejo del control de las invocaciones de las funciones y procedimientos. O sea, del control de la invocación, el control de la ejecución de los programas. Después hay otro campo más que vale un puntero, que es el static link. Ese puntero es importantísimo. Apunta al registro de activación del bloque que lo contiene estáticamente. ¿Se acuerdan el alcance estático y el alcance dinámico? Que una variable, si el lenguaje trabaja con alcance estático, una variable que no es ni local ni parámetro, ¿cómo la salían a buscar? Mirando el bloque que lo contiene, no el bloque que lo llamó. No mirando en el procedimiento que lo llamó, porque eso sería el alcance dinámico. Entonces, ¿cómo implementan acá adentro ese concepto? ¿Cómo se implementa? Mirar en el bloque que lo contiene es gracias a este puntero. Este puntero apuntará no al bloque que lo llama, puede coincidir con el procedimiento que lo llamó, que sea el que lo contiene estáticamente al bloque que ha sido invocado, ¿no? A la función que ha sido invocada, o no. Por ende, el dynamic link siempre va a apuntar al bloque que lo invocó, mientras que el static link va a apuntar al registro de activación mirando el programa, cuál es el bloque que lo contiene. ¿Bien? Y con eso es muy útil este static link, solamente existe si el lenguaje trabaja con un alcance estático. Si no, ese campo static link no existe, no es necesario. Otro campo más que existe en este registro de activación es la dirección de retorno. Esto tiene que ver con guardar cuál es la próxima instrucción que hay que ejecutar cuando la función que yo estoy invocando ahora, que este procedimiento P1 se invoca P2, cuando P2 termine, ¿cómo tiene que seguir P1? Que siempre es la instrucción de abajo, ¿no? La próxima. O a veces suele ser, miren, una suma, x igual a más f de x. Ahí estoy invocando f de x. Se va a crear un registro de activación para f. Y hasta que no termine f de x no va a hacer la suma, no va a sumar con a, ni le va a asignar a x, ¿no? ¿Y cuál es la próxima instrucción que tienen que continuar cuando termine f de x? Y es la suma.
Entonces eso hay que guardarlo, hay que recordarlo. Normalmente se guardan en los registros de activación o a veces en unos registros del CPU. Pero por ahora supone que se guarda ahí en el registro de activación porque es información para después saber cuál es la próxima instrucción que tiene que ejecutarse cuando termine la invocación a una función o procedimiento. Después están los parámetros. Otro lugar más para el caso de todos los parámetros y habrá tanto espacio como representación de los tipos sean de los parámetros que tenga la función o procedimiento. Y ahí empiezan a jugar a ver si el pasaje de parámetros por valor, por referencia, qué se guarda ahí adentro. Si es por valor resultado, cómo funcionan. Bueno, ahí empieza. Pero el lugar en memoria tiene que estar. Después depende de la semántica de cada lenguaje, es cómo es el pasaje de parámetros, pero el lugar tiene que estar. Y por último, el valor de retorno, que es solamente ese lugar existe si lo que se está invocando es una función, o sea que me va a devolver algo. Cuando esa función termine, devuelve algo y ahí en ese lugar va de este registro que se está invocando, en ese lugar va a quedar lo que retornaría la función. Por ende, antes de destruirse ese registro con término de función, hay que recuperar ese valor de retorno porque ahí dejó el resultado de la función, ¿no? Esos son los campos que tradicionalmente hasta el día de hoy se siguen con más optimización, menos, pero básicamente siguen teniendo los registros de activación cada vez que se invoca una función o procedimiento. Ya lo vamos a ver en forma gráfica, un poquito más ordenado, más lindo. Y tienen un orden, ¿eh? En ese orden como están ahí es como se guardan justamente la información en el registro de activación. Para el manejo de la construcción y destrucción, ¿qué pasa cuando termina un registro de activación? Así, cuando termina una función que sigue el que lo invocó, se necesitan dos punteros que están almacenados en los registros de CPU, que los deben conocer en organización del procesador, que son el stack pointer y el frame pointer. El stack pointer es un puntero que apunta al inicio, a la base del registro de activación corriente, cosa que a partir de ahí yo con desplazamientos puedo sacar las variables locales, los parámetros, ir y modificar una variable local, porque la ejecución del programa sé que no modificó, pero siempre a partir de, si no tengo, siempre necesito algún puntero, ¿no? ¿Dónde está el registro de activación, ¿no? En la memoria. A partir de ese puntero, con desplazamientos positivos o negativos, depende de cómo implemente el lenguaje, accedo a las a toda esta información que vimos recién. Y el free pointer es un puntero que está ahí en el registro de CPU que apunta al campo, el dynamic link del registro corriente. Bien. Esos son necesarios mínimamente estos dos punteros. Esta dirección, por ejemplo, esta dirección de retorno, que es la dirección de memoria de la próxima instrucción que habría que ejecutar cuando termine la invocación esta función, va a servir para después utilizar el program counter, ¿no? La próxima instrucción que hay que ejecutar. ¿Ya? De acá se saca, cuando termine la función, hay todo un procedimiento que se llama bueno, no olvidé el nombre, que antes de destruir el registro, que entre ellos está, bueno, actualizar el program counter. ¿De dónde lo saco? De la dirección de retorno de este registro, porque acá me está diciendo dónde está, en qué lugar el lugar de memoria donde estaría almacenada la próxima instrucción a ejecutar. ¿Y quién sería este lugar de memoria? Sería un lugar de memoria del área donde está el código, ¿no? En nuestro programa. Entonces de ahí saca ese lugar de memoria, actualiza el program counter y así continúa el CPU ejecutando lo que le pongas en el program counter, te lo va a ejecutar.
el alcance, el alcance dinámico y estático, si el lenguaje trabaja con alcance dinámico, siguiendo el puntero, este dynamic link, que es este que está acá del medio, yo puedo salir a buscar una variable que no es ni local ni parámetro, porque si es local, la tengo acá en el mismo registro de activación. Si es parámetro, también lo tengo. Ah, pero si no es local ni parámetro, hay que salir a buscarla. Y para implementar esta lógica del alcance dinámico, que el ambiente dependía de su ambiente de invocación, habría que buscarla en el procedimiento que lo invocó a este, ¿no? Que sería en el registro de activación del procedimiento invocante. ¿Y cómo lo saco a buscar? Con el dynamic link, porque justamente apunta al registro de activación que lo invocó. Entonces, recorriendo este dynamic link, por una variable que no es ni parámetro ni local, paso al registro corriente que lo invoco, miro ahí, ¿es local o es parámetro de ese registro? No. Sigo el dynamic link de ese registro, me lleva al registro de activación del que lo invocó y así voy buscando si aparecen los registros de activación. Si no aparece en ningún registro de activación, en el último lugar donde miro es en la memoria estática, que es donde están las variables globales y las cosas estáticas. Y si no está ahí, en tiempo de ejecución te voy a decir variable no declarada. Mientras que para implementar el alcance estático para aquellos lenguajes que van a optar por trabajar con alcance estático, hay dos mecanismos. O se utiliza uno o se utiliza el otro. Uno lo acabamos de ver, que es siguiendo el static link. Porque el campito static link te apunta al registro de activación, no que lo invocó, sino que del bloque que lo contiene estáticamente. Entonces, si no es local ni parámetro una variable, sale a recorrer los static link de los registros de activación. Y ahí va buscando el parámetro local hasta encontrarlo, ¿no? Puede suceder que recorra a través del static link todos los registros de activación, mire en la memoria estática el último y tampoco esté en una variable. ¿Puede llegar a suceder eso? ¿Cómo preguntó, profe? Perdón. Sí, en busca de una variable que no es ni parámetro ni local, hay que recorrer el static link para aquellos lenguajes que trabajan con alcance estático, que apuntan al registro de activación del bloque que lo contiene estáticamente, ¿no? Mirando el programa. Si recorriendo ese static link no aparece ningún registro de activación de la variable que estoy buscando, ni tampoco y tampoco aparece en la memoria estática, ya que no es ni global. Eso sucede, esa situación, que no aparezca en ningún que salte en tiempo de ejecución variable no declarada. ¿No te saltaría en compilación? Claro, hubiese saltado en tiempo de compilación. Claro. Mirando el programa, compilando el programa, ya se puede saber si existe una variable mal usada, así que no tiene alcance, que no está declarada. Eso no. En alguna parte del recorrido la va a encontrar. Y el otro mecanismo, en lugar de static link, que usan otros lenguajes, usa otro mecanismo que es el display. No los dos, sino uno u otro. El display, a ver, hay un ejemplo gráfico. Acá está. Imagínense que este es el programa. Hay funciona el procedimiento M, anidados internamente define un procedimiento P, y eso más, en un nivel más de profundidad, define dos procedimientos, y R y Q. Vamos a suponer que se ejecutó este programa, se convirtió en proceso y obviamente arranca M, ¿no? Luego M invoca P invoca Q y Q invoca a R. Aquí un hermano en el nivel de profundidad. Entonces, con este display es un lugarcito de memoria en algún lado que normalmente utiliza una partecita del heap para almacenar es un vector. Es un display, es un vector de profundidad. Es decir, al inicio se invoca M,
se hace el tope de este stack, funciona como un stack, es un puntero que apunta al registro corriente, ¿no? Pero ahí me invoco a P, pero P está en un nivel de profundidad más interno que M. Por lo tanto, aumenta este vector, creando un puntero ahora, el tope ahora apunta a P. P invocó a Q, y Q está en un nivel más abajo que P. Por lo tanto, aumenta este vector y se crea un puntero que apunta a Q. Pero Q invocó R. No se crea un nivel más de profundidad, sino se actualiza el puntero del tope de la pila que ahora apunte a R. Entonces, ¿qué pasa si en R aparece una variable que no es ni local ni parámetro? Hay que salir a buscarla. ¿Cómo? Y hay que mirar el bloque que lo contiene R. Y si eso no lo tiene, hay que mirar el bloque que contiene ese bloque y así. Así es la semántica del alcance estático. Entonces, mediante esta tablita es muy fácil. No está en R, bajo un nivel, veo el puntero está donde apunta P, me fijo en el registro de activación de P, está acá como local o parámetro, no. Bajo un nivel más y busco en M, está ahí, no, y bueno, el último lugar donde busco, voy a la memoria estática y ahí seguramente estará. Entonces, ¿cómo sale a buscar una variable que no es local y parámetro? A través de este display, de este vector. Es lógicamente la misma forma, sigue la misma lógica que si tuviera el campo staticlink y salgo a recorrer ese puntero. La única diferencia es que esto es más rápido porque es recorrer un vector, lo otro es recorrer una lista enlazada. Entonces, en la práctica solo es más rápido. Pero el orden de búsqueda es lo mismo. Y la desventaja de esto es que ocupa memoria ahí en el heap porque hay que guardar esta tablita en algún lado. Y si tenés una función recursiva, ¿qué sucedería? Estaba por decir algo erróneo, pero una función que se invoca a sí mismo. Supongamos que R se invoca a sí mismo y así un montón de veces. ¿Qué sucedería con este display? Puede ser que se generen, digamos, tantos índices como invocaciones se hagan. Se crea un nuevo índice, aumenta el stack solamente si el procedimiento que estás invocando está en un nivel de profundidad más abajo. Claro, y si llamas recursivamente a una función a sí misma, creo que está una vez más profundo, ¿no? No, porque estáticamente, vos mirás el programa, la Es misma la misma, función ¿no? no te contiene a ella misma. Listo, entonces no se hace ninguno, entonces, ¿no? Queda con el mismo nivel. Queda con el mismo nivel el display, lo que se va haciendo es se va actualizando acá este puntero. Acá Claro, tengo un R. Si este R invoca otro R, se crea otro registro de activación para el nuevo R, pero este puntero pasa a actualizarse. Si este sube invoca otro R, se crea otro registro de activación para R y este puntero se actualiza. Entonces se mantiene, porque estáticamente R no contiene R, ¿no? Es lo mismo. Es como si fuese una hermana. Bien. Y fíjense, ahí hay una diferencia en la práctica. Una invocación recursiva, si el lenguaje optó por guardar el static link, tenemos tantos static link como hay invocaciones a R haya, porque tenemos tanto registro de activación como invocaciones a R haya. Se hace mucho más larga. A ver. No. Todos los static link de esa R van a apuntar al mismo registro de activación. ¿Por qué? Porque el bloque que lo contiene es uno. ¿Quién es en este caso? P. O sea que todos los static link de las sucesivas invocaciones R van a invocar al registro de activación de P. No dije nada. Bueno, cuando veamos ahora gráficamente, van a entender bien todo esto que acabo de comentar. Bien.
Aclaro, un lenguaje que decidió trabajar con alcance estático o tiene este campo en los registros de activación o no tiene ese campo y trabaja con este método de display. No las dos cosas, no hace falta las dos cosas. Si un lenguaje decidió no trabajar con alcance estático, no tiene ninguna de estas dos cosas, ni en los registros de activación esto, ni trabaja con los displays. Y alcanza con el campo Dynamic Link que siempre existe dentro del registro de activación. Alcanza con recorrer ese puntero para salir a buscar una variable. Vamos a suponer este programa. Dejemos un programa tipo Pascal porque Pascal permite anidar funciones, crear funciones dentro de funciones o procedimientos. Como por ejemplo int es una función que es local y está dentro a un nivel más abajo que el procedimiento mostrar. En C no permite hacer eso. Supongamos que invocamos a este programa, se crea un proceso, se crean las 4 áreas de memoria para este proceso. Todo este código va a estar en el área que se llama el código de segmento, el área de código. Las variables globales, ¿cuántas hay? Acá hay una sola, es Q, y estáticas como en C no hay, pero acá no se puede declarar, con lo cual en la memoria estática va a estar solamente C. Vamos a hacer así, creo que por acá tengo. Me dejó preparado. Entonces, acá tengo un registro de activación. Y con toda la información que recién les mencioné. Y en el orden en cómo se las describí. Entonces se crea una cosa de esta. Vamos a suponer que ejecute. Le vamos a llamar al bloque principal o función principal, que sería esto. Le vamos a llamar P. O sea que se crea un registro de activación para P, que corresponde a este código de ejecución, ¿no? Este sería el stack. Y más arriba tengo el segmento código que estaría todo este programa. La memoria estática. Acá en la memoria estática, ¿quién estaría? El X. X. El X, por ahora. Y después está el heap, donde se crean las cosas dinámicamente. Inicialmente, bueno, este procedimiento P no es una función. En Pascal en C es mucho más claro, porque este sería el main, pero el main es una función. Así que, entre todas las informaciones que tienen, este campito valor de retorno existiría en C. Pero acá no es una función este bloque principal. Lo vamos a sacar para que no quede tan grande. ¿Tiene parámetro este bloque principal? No. En C el main sí tiene parámetro. Así que lo tendrían que dejar. Dirección de retorno. ¿A dónde terminar? ¿Dónde hay que continuar cuando P termine? En ningún lado, porque cuando P termine, termina todo el programa. Así que, por ahora, esto no hace falta. Variables temporales, bueno, lo vamos a dejar siempre porque eso ya depende del compilador, cómo use estos lugares. Muchos de estos lugares, las variables temporales, te suelen utilizar, depende del compilador, los registros de CPU, que es mucho más rápido de dejar ahí. Si son valores tipo entero, por ejemplo, utilizan registros de CPU y no utilizan campos acá del registro de activación. Si son valores de un tipo creado por ustedes, bueno, ya más complejo, ahí sí capaz que deje información en ese lugar. Así que nosotros lo vamos a dejar. No vamos a hacer acá en la simulación de la ejecución de un programa, no lo vamos a utilizar porque no sabemos cómo te lo puede utilizar un compilador. Las variables locales. ¿Tiene declaración local? Acá no. En C sí, por ejemplo, podría tener int C. Es una declaración local el bloque. Entonces estaría acá variable C. Un lugar para la variable C. Pero bueno,
acá en Pascal no permite, no tiene. Vamos a sacar. Y los dos campitos, Static Link y Dynamic Link, son dos punteros que siempre están. Y obviamente, el Dynamic Link apunta al registro de derivación que lo invocó a P, pero este es el primero, el principal, o sea que va a apuntar en este caso a null. Y el Static Link al bloque que lo contiene P, P es el bloque mayor, con lo cual también va a apuntar a null. Y en los registros del CPU, el stack pointer apuntará a la base del registro de activación corriente. ¿Para qué? Para a través de ese puntero, mediante desplazamientos, me accedo a la distinta información que hay en el registro de activación. Y el free pointer apunta al campito Dynamic Link del registro de activación corriente. También suele llamarse como base pointer, el stack pointer también. Bueno, empezamos, ya creé el registro de activación. Ejecutemos P. Voy a sacar, esto no estaba. X igual a 1. X, ¿es parámetro de P? No. ¿Es variable local de P? No. Hay que salir a buscarla. Pascal trabaja con alcance estático, ¿no? Por eso estoy poniendo el static link. Si no, este campo hay que volarlo. No se utiliza. Static link apunta a null. Entonces, lo único lugar donde me queda buscar es la memoria estática. ¿Aparece X acá? Sí. Entonces, es esta la X que se está actualizando. Y se actualiza con X igual a 1. Sí. Se ejecutó X igual a 1. Ahora viene la invocación a un procedimiento. A mostrar. Automáticamente creamos un registro de activación para mostrar lugar para las variables temporales, variables locales. ¿Tienen mostrar? ¿Lo ven? ¿Ven alguna variable local? Sí, tiene un X. Uh-huh. Entonces, guardo el lugar para X, tantos bytes como representación tenga su tipo, y no hay más. El dynamic link apunta al dynamic link del registro que lo llamo. Así que esto, ponte eso. El static link apunta al registro de activación del bloque que lo contiene. Casualmente, aquel bloque que contiene mostrar es P. Así que también apuntará. ¿Está? Esto hagámoslo así. En la práctica usted lo hace. Dirección de retorno. Aquí se va gráficamente, acá se guardaría una dirección de memoria que está dentro del segmento código, que es ¿cuál es? La próxima instrucción que tendría que seguir ejecutándose cuando mostrar termine. ¿Y cuál sería? Y la vamos a marcar, sería el write, con una marca, un 1, y le vamos a poner acá 1. Es una dirección de memoria, ¿no? Este write del N está en alguna parte de la memoria del segmento de código. Por ahora lo representamos de esa forma, ¿no? Con una marca. Parámetros tiene, sí, P. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el pasaje de parámetros? Bueno, este es el más sencillo de todo, es por copia. Por lo tanto, primero vamos a dejar un lugar para B.
Y es por copia. ¿Y qué se copia? El valor del actual, que es X, que sería este valor de acá, un 1, se copia a B. Por lo tanto, B ya pasa a tener un valor 1. ¿Mostraré una función? No, es un procedimiento. Listo. Entonces este campo no existe. Ya creé el registro de activación, lo llené de información hasta ahora. Todavía no ejecuté mostrar. Por lo menos con los parámetros. Hay que hacer lo que dice el pasaje de parámetro. Y ahora ejecuto mostrar. La primera línea es X, actualizado con B. X es local o parámetro, sí, es esta X, sí, está acá. Con B es para local o parámetro, sí, es este que está acá. Entonces se asigna a X. Lo que vale B es un 1. Ejecuto esto otro. A X ahora le asigno un 2. Esto lo vamos a representar en una forma. Ustedes le pueden poner cruzar, no puedo acá. Le cruzar una raya 1, como que alguna vez valió 1, y ahora yo lo voy a poner así, como que ahora vale 2. Esa X, ¿no? Ahora llamamos una función inc. Inc, o sea que automáticamente vamos a crear una cosa de esta. Registro de activación para inc. Valores temporales, variables locales. ¿Tiene int? No, no existe. El dynamic link apunta al dynamic link del registro de activación que lo llamó. El static link al registro de activación que lo contiene estáticamente. ¿Quién contiene? Aquí hay que mirar el programa. ¿Cuál es el bloque que lo contiene? Y es el mostrar. Bueno, coincide con el mismo que lo llamo. Vamos a hacerlo ordenadamente, si no. Ahí está. Bueno. La dirección de retorno es la dirección de la próxima instrucción cuando esto termine. Vamos acá. ¿Cuál es la próxima instrucción que hay que ejecutar? Es el próximo STWrite. Vamos a marcarlo con un 2, es una dirección de memoria. Entonces vamos a poner dirección de retorno 2. Ahí hay que seguir cuando termine int. Parámetros tiene 1. Se llama A y es de valor, es valor resultado. ¿Se acuerdan cómo funciona el valor resultado? Al inicio se copia el valor del actual al formal y cuando termine esta función se copia del formal al actual. Ya que acá guardamos A y como se copia ahora el inicio, se copia el valor fue llamado con X. Y este X, ¿quién es este X? Es este X que está acá. ¿Y qué valor tenía? Un 2, o sea que se copia un 2 en A. ¿Es una función? Sí, sí. Profe, ¿por qué es valor resultado? Porque tiene ese in, In-out. out. Ah, bien, Es una forma de marcar que el pasaje parámetro va a ser así. bien. Es una función sí, con lo cual dejo ahí el lugar para guardar el resultado de esta función. Y nada más. Nada más. Ejecuto int. Primera sentencia, actualizo A. A es parámetro local, sí, es esta que está acá. O sea que esto ahora vale A igual a A más 1, ¿no? O sea que vale 3. Sí.
Y esta es una forma de hacer un return en Pascal, como sería el equivalente en C a retornar A. En Pascal se pone así, se asigna al nombre de la función lo que querés retornar. Entonces quedaría acá un qué, un 3, el valor de A. Quedó un 3 en el lugar donde retorna la función. Y por primera vez termina un procedimiento función. Terminó. Y acá empieza toda una serie de guardar información. Porque, ¿cómo se termina una función de procedimiento? ¿Qué pasa? Se destruye el registro de la memoria. Se libera este lugar de memoria. Vamos a representar de esto. Oh, algo que me olvidé. El stack point. Cada vez que crea un nuevo registro de activación, esto, el stack pointer ahora, valía en un momento, valía eso. Y lo mismo que el free pointer, son registros de CPU esto. Valía esto. Luego, cuando cree este otro, estos ya no valen más. Vamos a valer, uy, eso va a valer acá. La base del registro de activación corriente. Bueno, en este caso el free pointer. Y a este lo marcamos como que no valen más. Un poco. Bien. Así que corrientemente están apuntando a este registro de activación. ¿Terminó? Bueno, terminó. Volvemos ahora. El stack pointer va a apuntar a esto. Toda esa información es gracias a este enlace. Si este enlace, el Dynamic Link, no lo tuviera, no tengo forma de saber cuál es el registro de activación, el próximo, cuál sería el corriente ahora. Entonces, gracias al Dynamic Link, accedo a este registro, actualizo el stack pointer, el free pointer para este registro, recupero el resultado de esta función, porque seguramente me puede hacer falta acá en mostrar. Quizá lo guarde acá en los temporales, para no perderlo. El pasaje de parámetros habíamos visto que también es por resultado, o sea que se copia el valor de A en el parámetro actual, que fue X. ¿Y qué valor tenía A? Un 3. Se copia en este X. Entonces, ahora con un 3 por el pasaje de parámetros. ¿Qué más hay que recuperar? La dirección de retorno, el program counter en ese puntero, vamos a ponerlo acá. Ahora vale 2, porque hay que seguir, hay que ejecutar esa instrucción. ¿Qué más? No necesito más nada. Recuperar. Listo. Todo esto se destruye. Y pasa a ser el nuevo registro de activación, el de mostrar. Bien. Vuelve a hacer el stack pointer a apuntar en este lugar. Seguimos ejecutando mostrar. En función de cómo fue la dirección 2, la dirección de retorno 2 era acá. Hay que seguir ejecutando esta sentencia. El RectLN que va a mostrar en este caso lo que tenga X local parámetro, si es esta, voy a mostrar un 3. Bien.
Termino la invocación de mostrar. Hacemos exactamente todo lo mismo. En realidad el link, como función no sirve para nada. Si hubiera hecho algo así, que el resultado de int no sirve para nada en este ejemplo. Pero si hubiera hecho eso, tendría que actualizar a B con este 3 que quedó acá. Pero bueno, no es un ejemplo. Ahora sí. Ejecuto, terminó el mostrar. Por ende, volvemos a recuperar todo. Esto vuelve a tener vida. Esto era función no. El pasaje de parámetro es solo por copia, no hay que hacer nada. El static link, el stack pointer vuelve a apuntar esto gracias a que con el static link recorro el registro de activación que lo llamo, ya utilizo el stack pointer y el free pointer y automáticamente se destruye el registro de activación de mostrar. ¿Dónde sigue? En el program counter se actualiza con lo que decía la dirección de retorno. Sería el lugar de memoria este, 1, que corresponde al write este. Se actualiza el program counter, continúo ejecutando P con este write y esto muestra y lo que diga X acá. X es local o parámetro, no. Aquí salió a buscar con el static link, porque el lenguaje trabaja con lenguajes estáticos, null, buscamos la memoria estática, es este de aquí que está acá. Entonces, esto termina mostrando. ¿Hay más sentencia? No. Termina la sentencia, el bloque principal, la función principal, y se destruye todo y termina. Bueno, se libera completamente. Las 4 áreas de memoria se liberan porque se destruye todo. Todo. No hay más procedimientos de funciones para ejecutar. Eso es lo que hace en el stack. Así es como funcionan. Imagínense una función recursiva. ¿Qué va a suceder? ¿Va a utilizar el mismo registro? Si mostrar se llama recursivamente. ¿Qué opinan? ¿Estaban siguiendo? ¿O se fueron? Sí, sí, sí. Ahí ponen en el chat que crearía nuevos. No estoy. Claro. Se van a crear. Accidentally Shuffle también era de hace rato con la pregunta con el. Bueno, que ahora lo puedo ver. Se crean nuevos registros de activación, como los otros. O sea, que si invoque ese mismo, invoque otra, la lógica no cambia en nada. Entonces, ¿qué hacían los lenguajes viejos como Fortran? Si mostrar llama a mostrar, utilice este mismo lugar de memoria porque fue asignado para mostrar. Y así cada lugar de memoria para cada función de procedimiento. Si se vuelve a llamar el mismo, ya sea directa o indirectamente a través de otro y que vuelve a llamar, vuelve a usar el mismo lugar de memoria. Con lo cual te pisa, donde están los parámetros, te los pisa a todos. Donde están las variables locales, te pisa el mismo lugar de memoria y bueno, y no se puede, obviamente, no se puede implementar el concepto de tal como funciona la recursividad. Podés hacer recursividad, entonces te permitís llamar de nuevo a una misma función, pero obviamente no, cada instancia no tiene sus propios valores, como si ocurre acá, porque se te crea un registro de activación distinto. Y ahí qué es lo que sucede muchas veces, no solamente porque son una función recursiva que no termina nunca porque se llama siempre con el mismo parámetro, entras en un ciclo infinito, obviamente te salta un desbordamiento de un overflow de stack, que es eso. O sea, se te llena esta área que corresponde al stack de ese proceso y se llenó y te salta esa excepción.
Es el sistema operativo que te está avisando, el stack se te llenó. O a veces porque el problema principal es tan grande que necesitas de muchísimas invocaciones recursivas y bueno, no te alcanza el stack para guardar todos los registros de activación porque van quedando vivos todos, ¿no? Hasta que no termine el último, el penúltimo no va a terminar y hasta que ese no termine, el que lo invoca tampoco va a terminar. Así que todo ese lugar de memoria va quedando reservado y, y produce, en algún momento salta esa excepción. ¿Qué más? Los pasajes de parámetros. Por ahora simulamos el por copia, que es el más fácil, y el por copia resultado, ¿no? Pero podría suceder que un pasaje de parámetros sea tipo referencia. Vamos a etiquetarlo de esta forma. Supongamos que esa invocación a mostrar sea por referencia. Entonces, X y B apuntan a al mismo lugar de memoria. Son un alias entre ellos dos. Cada vez que modificas el formal, también modificas el actual. Eso lo vamos a representar de esta forma, diciendo que... Voy a sacar estas. Diciendo que B no se copia el valor 1, sino que B vale dir de X. O vamos a poner dir de X, pero no esta X, porque puede ser la dirección de memoria de esta X, pero es la dirección de memoria de esta X. Vamos a poner... O lo ponemos como un puntero, porque en realidad es un puntero. De esa forma, o para que no queden tantas flechas, dirección de memoria de X, le ponemos una marca acá. El profe del práctico le van a decir bien para que todos utilicen la misma representación gráfica, ¿no? Pero de tal forma que si yo ahora el programa mostrar en algún momento modifica P, no lo voy a modificar acá, porque esto vale una dirección de memoria que es el mismo lugar donde está X. Vienen y modifican a este valor. De hecho, no sé si hay una modificación en B, acá no. Pero se parece esto, P igual a 10. A B le asigno 10. Ese 10, pero B vale una dirección, porque hay un alias. Vienen acá y el X1 ahora no vale más 1, vale 10. ¿Está claro? Y así con todos los alias. El pasaje por referencia produce un alias, pero también podría una ligadura o una asignación entre dos punteros también produce un alias. Bien. Así vamos a manejar el pasaje por referencia. Después, si fuese un pasaje parámetro por nombre, donde se copia la expresión, el parámetro actual es toda una expresión, se copia esa expresión, bueno, copiaremos la expresión tal cual en el parámetro formal y cuando se use, se evaluará esa expresión y el valor que dé se usará para algo, para sumar a otra variable, para lo que sea. Habrá que evaluar esa expresión cada vez que se use el parámetro formal, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto fue justo un ejemplo donde coincidió que el procedimiento de más interno, su padre vendría a ser mostrar, pero que fue el mismo que lo invocó. Pero acá tenemos otro. Si ven esto llama P1, el procedimiento principal. Lo podemos hacer, a ver, para que no quede en duda. Vamos a limpiar un poco esto. Se llama P, el principal, tiene un X, que es una variable global que empieza con 5.
Bien. Se crea el primer registro de activación que es para P. Ya se ejecutó el equivalente a 5, se llama P1. Se crea un registro de activación para P1. Los stack pointer y free pointer no valen más estos, sino valen. Valen estos nuevos valores a la base del registro de activación corriente. ¿Cómo es el pasaje de parámetro? Es por copia. Y el pasaje de parámetro se llama variable local, si X, bueno, le dejamos. Se copió acá un 5 parámetro. Dirección de retorno, cuando termine, hay que seguir acá. Como un 1 y los static link y el dynamic link. Ahí estaría el registro para P1. P1 hace X igual a B. Esta X, digamos un 5. Después X igual a 2, o sea que este 5 ahora se actualiza X con un 2. Esta X, como es local, es esta X, ¿no? Si no, ¿cuál sería? Hay que salir a buscarla. Hay que salir a buscar con el static link. Viene por acá. ¿Es local esto? ¿Parámetro? No. No está, entonces seguramente está acá. Sería esta X. Ese 2 aquí está acá. Y ese 5 estaríamos utilizando la variable global. Pero como era local, es este que está acá. Vieron que la creación cuando crean una nueva variable con el mismo nombre de otra que tiene alcance en ese lugar, ocultan prácticamente la otra. La única forma de accederla en esta porción de código del programa, a esta que acá afuera, y es mediante un truco que sea un alias. Pero de manera directa no, porque te va a acceder al local. Creas un alias con otra variable a esta X antes que sea alcanzable en este lugar, y a través de ese alias podrías acceder a esta variable. Pero son truquitos que tendrías que hacer previamente. Bueno, si se utilizó con 2, ahora se llama P2. P2 es un procedimiento que está al mismo nivel de P1 y es hermano. No importa. Crea otro registro de activación para P2. Valores temporales. ¿Tiene valores locales? No. Parámetro hay uno, que es por referencia. Entonces este A que está acá, P2 función, no, son todos procedimientos, o sea que esto no existe. Este A que está acá, dijimos que por referencia va a valer una dirección de memoria, que es la dirección de memoria del parámetro actual. Este X, que sería el local de P1, no este otro X. Lo podemos hacer dos formas. Esta es una. Si no hay lío de flecha, podemos hacerlo así. O con una marca. Acá, perdón. Vale eso. No vale un valor, sino vale, porque es un alias, esa dirección de memoria. Cuando yo modifique A, tendrán que, como es un valor de memoria, tendrán que modificar X. Listo, estaría armado esto. Actualicé el stack pointer, el free pointer, esto no están más. Madre, la saco directamente. Cuando vuelvo, les vuelvo a poner. No tiene parámetro. Única sentencia tiene al lugar de retorno. El lugar de retorno, cuando termine P2, sería acá. El lugar de retorno. El program counter se va a actualizar ahora con la primera sentencia del nuevo registro de activación, o sea, con esto.
con esta dirección, la dirección de memoria de esta sentencia. Sé que esto va cambiando continuamente, ¿no? Obviamente, ¿no? A igual a X más 1. X, ¿quién es? ¿Es local? No, ¿es parámetro? No, hay que salir a buscarla. El lenguaje trabaja con alcance estático, entonces o existe el campo staticlink o existe el display, la tablita del display. En función de cómo haya elegido la implementación del lenguaje, en este caso con el staticlink, porque si no, no estaría acá, seguimos este registro. Vamos a buscar X. Vamos al registro de activación que apunta el staticlink. Ah, perdón. ¿Qué error hay acá? En el registro de activación de P2. Sí, no, no sé cómo será, pero si usted lo tiene así, le va a tomar como que el X es el del P1 y no debería pasar eso. No, ¿por qué? Porque ¿qué está mal? ¿A dónde apunta el static link? Sí, Debería estar con el primero también, o sea, con el P. claro, el bloque que lo contiene. ¿Quién contiene a P2? P, El de P. ahí está. Vamos a ser un poco más prolijo. El de P. Entonces hay que salir, vamos a recorrer el extended link para salir a buscar esa X que no está acá localmente, ni parámetro. Buscamos acá. ¿Es local o parámetro en este procedimiento? No. No nos queda otro que ser buscar la memoria estática y es justamente esta X. O sea, ¿y qué valor tiene? Hay que leerlo, un 5. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Asignársela a A. A es un parámetro, está acá. Ah, pero es una dirección de memoria. Entonces el 5 no lo voy a poner acá. El 5 lo voy a actualizar en lo que me indique, en el lugar donde me indique esta dirección de memoria. ¿Qué hay acá? O sea que esta es la X que cambia y lo actualizamos con lo que leyeron de acá, que es esta X, que era esta X con un 5. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Todos estos punteros de los registros sirven para implementar a los distintos conceptos que hemos venido, en este caso, el alcance. Si el lenguaje trabajara con un alcance dinámico, ¿a dónde está el error en todo esto, registros de activación? En tener el static link. Claro, no existe ese campo. Existe justamente para implementar el alcance estático. Entonces, no existe este campo si el lenguaje trabaja con alcance dinámico. Así que no lo vayan a poner porque está mal. Ni tampoco el método del display, porque es para lo mismo. Entonces, ¿y qué sale? Supongamos que no existe, ¿no? Porque el lenguaje trabaja con alcance dinámico. Esta X que no estaba acá, ¿cómo se la salen a buscar? Recorriendo qué puntero. El dynamic link. Ujú. ¿De quién lo invocó? Si se acuerdan que las sentencias se ejecutan de acuerdo al ambiente de su invocante. Claramente esta X es acá. Miro, ¿está acá? Sí, es esta. Bueno, esa es la X que va a leer. Y miren lo que podría suceder. Esta X sería, si el lenguaje trabaja con alcance dinámico, sería esta misma X. Va a leer, antes, recuerden que había un 2, ¿no? Va a leer un 2. Pero le va a sumar 1 al 2, 3 y se lo va a asignar a A. Pero esa A era la misma X por el alias, o sea que se va a asignar a ella misma. Va a leer un 2 y a ella misma se va a asignar un 3. ¿Bien? Todo eso bajo la suposición de que el lenguaje trabaja con alcance dinámico. Así que tengan en cuenta eso. Bien, o sea, ya más con esto que mostré ya tienen para jugar un poco con los ejercicios que hay en el práctico. ¿Alguien no entendió sobre el manejo de estos registros de activación? ¿Sobre el manejo del stack? ¿Algo? ¿O tiene alguna pregunta, alguna duda de algo que podría llegar a surgir en algún programa? ¿Cómo lo maneja?
el chat. No, nadie puso nada. Bueno, vuelvo. Eso es el manejo del stack. De hecho, hay herramientas, depende del lenguaje, hay herramientas que te permiten sacar una foto del stack. Difícil interpretarla a veces. Pero a ver cómo está. Y ahí pueden ver si hay algún registro que se repite la misma función muchas veces. Por ahí pueden detectar recursividades largas. O qué tanto uso están haciendo de un stack para estos parámetros. En Java, sobre todo, tienen alguna, creo que se llama justamente JStack, la herramienta. De ahí, bueno, saben un poco. Cuando en un C, recorren un arreglo que no les controla los índices fuera de rango y se empiezan a correr del puntero, hacen B igual a B más 1, donde B es un puntero, no hace falta que sea un arreglo, un puntero nomás entero, le hacen B igual a B más 1 y lo meten en un ciclo, se empieza a correr en lugar de memoria y obviamente, ¿qué va a suceder? Salen, se van fuera del lugar asignado en el... Ese B es una variable local o puntero, ¿no? Estaría en este lugar. Y se empiezan a correr, se hace un B más 1, se empiezan a correr en un lugar de memoria que puede ser dentro del mismo registro de activación, e incluso ya se van del registro y pasan por otro y en algún momento se van fuera del stack prácticamente. Y ahí es cuando salta el sistema operativo por un overflow de stack. ¿Bien? Bueno, muchas estrategias hasta el día de hoy que hacen todo el hackeo de a veces que le buscan un bug a los programas, sobre todo los que están hechos en C, que no hacen control sobre los índices, es intentar acceder a lugares de memoria que no, que no son del propio proceso, sino que son de un proceso vecino que está en la memoria y que se están ejecutando con permisos de administración, quizás. Si eso logran, si logran vulnerar el sistema operativo a través de una herramienta, un servicio, por eso no es cuestión de tener servicios andando por andar ni puertas abiertas con los puertos, porque tienen bugs, entonces a veces meten código en otro lugar de memoria que no le corresponde y ese código te lo va a ejecutar el proceso ese que está ejecutándose, que tiene permisos de administración y va a ser código, normalmente es código que te abre puertos, normalmente, y una vez que te abre un puerto, un proceso que lo corre un usuario sudo, ahí aprovechan para meterse adentro de ese puerto, te abren el 22, que es el Secure Shell, y ya empiezan y ya te, te, te adoptan, ¿cómo se dice? Que te meten en la máquina a través de ese puerto. Eso es muy difícil, obviamente. Bueno, no está de un día para otro encontrarle vulnerabilidades al sistema operativo y al programa que está funcionando, a los procesos que están funcionando sobre el sistema operativo para lograr hacer ese engaño, ¿no? Pues son las dos cosas que tienen que conocer muy mucho y mucho tiempo. Pero cuando lograron meter código en un lugar de memoria que está corriendo un usuario con sudo, con permiso administrativo, ya está. En algún momento te va a ejecutar. Normalmente te meten, es lugar, meterse acá en el área de código de otro proceso. Meten código tuyo acá adentro, te lo sobreescriben en la memoria y en algún momento el proceso va a pasar por ahí, va a ejecutar ese código, lo que hay en ese lugar de memoria y es tu propio código. Que te abre puertas, le da permiso a otras cosas, te da permiso al procedimiento este que estaba acá, que era el servicio web. Bueno, todo obviamente nos parece muy fácil, pero siempre va por ahí las estrategias estas de hackeo. ¿Qué más? Bueno,
Si no hay preguntas sobre el stack, podemos pasar al uso del heap. Pero hagamos un corte en 10 minutos y hablamos del heap, que hay bastante para hablar. Y es un tema que a mí me gusta, de cómo funciona y qué pasa y, cómo funciona sobre todo. Y ahí van a entender que no es cuestión, acá nomás, crear variables locales por crear. Sobre todo si en C que se pueden hacer declaraciones dentro del bloque y ese bloque puede estar dentro de un ciclo. O sea, te va a crear tantas variables locales y el programa te va a reservar memoria para todas esas posibles variables locales. Entonces, ven que todo ocupa memoria, ven que todo ocupa el stack que explota por mal manejo de las variables. Es más, vieron que en C pueden, y en otros lenguajes pueden declarar enteros cortos, enteros short int, con enteros que tienen menos, ocupan menos byte en su representación porque lo van a hacer uso simplemente para un contador, nada más, para contar hasta 1000 y no más de eso. Entonces, ¿para qué van a declarar una variable tipo entero que te ocupa 2 bytes para usar un contador que va a tomar pocos valores? Entonces, optimicen memoria, declaren un entero corto y este campo que está acá, en lugar de reservar 2 bytes, va a reservar 1. Y si esta función es recursiva, el doble de memoria están ahorrando en cuanto a esta parte del campo, ¿no? De los registros de activación. ¿Se entiende acá un poco que no es cuestión de crear variables por crear variables, porque todo ocupa memoria y a veces se explota el stack porque simplemente cambias el tipo? Una declaración la haces más chiquita en su representación y te permite hacer recursividades más largas y los programas terminan en lugar de explotar el stack. Bueno, de eso se trata un poco la materia, ¿no? Que conozcan la base, qué es lo que pasa por el fondo, en la raíz. Después, cómo trabajan con el lenguaje, tendrán que mirar, experimentar, hacer experimentos, y ya saben que estas malas prácticas de que por ahí el programa anda, pero cuando le metiste un parámetro mucho más grande, explota, y explota por culpa de estas cosas, ¿no? Porque no sabían que está pasando esto en la memoria. ¿Ve? Ahora sí, sí saben qué pasa. Saben que en algún lado se guardan las cosas. Y que termina explotando o el heap o el stack por crear basura. Ahora cuando vean el heap, van a ver que es muy común crear basura. O referencias colgadas también, es muy común. Bueno, de ahí en más, eso es lo que tienen que aprender. Después los lenguajes los aprenden con tutoriales, lo de menos. Vamos a hacer un corte de 10 minutos y Dale, dale. bien, ya tengo la grabación, después háganme acordar para que no grabe estos 10 minutos.